Bueno, como acabamos de ver en la sección anterior, el ser humano tiene una relación bastante cercana y personal con Dios, una relación de padres e hijos. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer para establecer esta relación de reciprocidad con Dios? Para que podamos entender esto más claramente, tenemos que estudiar esta ley, que se llama Ley de Reciprocidad. Vamos previamente a estudiar cómo es que se establecen las relaciones en todo el universo, el cual, mientras haya dos elementos, uno A y otro B, sean cuales sean, tangibles, intangibles, visibles, invisibles o combinados, mientras estos dos elementos tengan una relación de dar y recibir mediante la primera energía universal, van a generar la fuerza necesaria y suficiente para la existencia, la multiplicación y la acción, sea dentro de cada ser y entre seres. Es decir, que es una relación interpersonal e intrapersonal. Y todo esto sucede gracias a las características duales de positividad, negatividad y de carácter interno y forma externa. Para que toda ley se pueda llevar a cabo exitosamente necesita ciertos requisitos, el cual son 4. El primero es que estos elementos tienen roles a cumplir de sujeto y objeto, el cual sujeto es el que inicia la acción y objeto es el que recibe la acción. El segundo requisito es de correlatividad, es decir, que es la capacidad que tiene el elemento objeto de responder al sujeto en la misma sintonía, frecuencia e intensidad que lo hizo. Para que se pueda establecer la tercera, que es de dinámico. Es decir, que estos roles no son fijos, sino que son variables. El elemento B pasa a ser sujeto de la respuesta que le da al elemento A, que pasa a ser objeto. De esta manera es una relación circular. Pero lo más fundamental de los requisitos es que tiene que haber un propósito en común que los una. Es decir, que todos los elementos que logran su unidad es porque están unidos en la causa, en esta primera energía universal, porque está armonizada. Es decir, gracias a que esta primera energía universal tiene estas características armonizadas, es que permite que estos elementos individuales puedan complementarse, puedan unirse y dar resultado a la existencia, multiplicación y acción. Para que podamos visualizar un poco más acerca de esta ley, pongamos un par de ejemplos. Las relaciones sujeto-objeto lo vemos inclusive dentro de nosotros mismos, entre la mente y el cuerpo, que son un reflejo de carácter interno y forma externa, el cual dan como resultado nuestra acción. Todo lo que nosotros realizamos está previamente analizado en la mente. Vemos la correlatividad en todas las interacciones del reino animal, por ejemplo. Cualquier especie se combina, se complementa con su contraparte. El león macho con la león hembra, la ardilla masculina con la femenina. No hay interespecies, todos tienen esa correlatividad, esa sintonía de buscar su complemento para dar lugar a la multiplicación y que permanezca la especie. Las relaciones dinámicas lo vemos, por ejemplo, entre el oxígeno, dióxido de carbono que está dentro de nosotros, en la inhalación y exhalación, en el circuito de las venas y las arterias, y también con las plantas, en el cual nos brindan oxígeno y nosotros devolvemos dióxido de carbono. Y el propósito en común es justamente porque todo está armonizado en esta ley. Inclusive para que podamos entender más acerca de este principio, vamos a graficar que, mientras tanto, un sujeto que inicie una acción a un objeto y sea recíproco, estando ambos unidos a un propósito
en común van a generar la fuerza para que aparezca un resultado. Y este resultado va a ser un reflejo de este propósito, que es la combinación del sujeto y el objeto. Este esquema que están viendo se denomina fundamento de 4 posiciones. Y para que se pueda establecer, necesita el cumplimiento de 3 etapas, llamadas la primera, origen, luego división y la tercera, unión. Es decir, que en la etapa de origen, este propósito no es algo tangible, es justamente algo invisible que está en posición de causa. En el plano de la división no es división, para aclarar, de conflicto, sino es para que cada uno de los elementos logre una independencia en su relación con el propósito, para de esa manera poder combinarse y complementarse para materializar este propósito en un resultado que sea visible, que esté en plano de efecto. Como por ejemplo, Dios, con la idea de crear el agua como un elemento fundamental para el ser humano y para todo ser vivo, tiene como meta, propósito, la idea del agua. Pero para que aparezca como algo sustancial, necesita la combinación tanto del hidrógeno como del oxígeno. Ambas partículas, ambos átomos, para formar la molécula del agua, el H2O. Inclusive, Dios, siendo parte de la creación, no está exento a estos principios. Dios se rige por los mismos principios que Él creó, en el cual lo vamos a entender ahora, teniendo en cuenta que Dios, como ser creador de todo, es el primer sujeto, que tenía como propósito el ideal. Pero para que se cumpla este ideal, Dios no lo puede hacer solo, necesita de un objeto, el cual pueda cumplir estos requisitos, que puede estar en la misma sintonía con Dios. Estamos hablando del mismísimo ser humano. Es decir, que ese hermano, mientras conozca en detalle este ideal, sus características, y pueda establecer esta relación de dar y recibir, juntos van a establecer el mundo ideal, que va a ser un vivo reflejo de lo que estaba en el plano de la causa. Entonces vemos claramente que ese hermano tiene una posición privilegiada, en el cual tiene un propósito en la misma sintonía con Dios, que es justamente para lograr la felicidad del conjunto. Es decir, que Dios va a sentirse feliz cuando vea al ser humano feliz y viceversa. Pero para que se pueda establecer esta relación, el ser humano tiene también que corresponder. Para que se produzca esta felicidad, es como por ejemplo, cuando un artista, Dios es un artista, tiene una idea de crear una obra. ¿Y cuando un artista siente mayor felicidad? Cuando tiene en su cabeza la idea de la obra o cuando ya está enfrente de él, terminada. Claramente, cuando ya está finalizado, el cual va a ser mucho más cuando esa obra cumple con la finalidad por el cual lo creó y pueda verse reflejado. Justamente, Dios va a experimentar esta alegría cuando ese hermano sea un reflejo de sus características, de su armonía. Entonces, ¿cómo ese hermano puede llegar a establecer este fundamento de 4 posiciones? Bueno, ese hermano tiene cierto camino, ciertas etapas a cumplir para poder ir acercándose al nivel de Dios. Esto es conocido como la meta de la creación, el cual, desde el punto de vista teológico, está descrito en Génesis 1:28, el cual lo describe con los términos de crecer, multiplicar y dominar, el cual vamos a analizar
qué significa cada uno, teniendo en cuenta el fundamento de 4 posiciones y el concepto de que Dios quiere verse reflejado en el ser humano. Entonces, siendo Dios un ser armonizado de carácter interno y forma externa, va a buscar verlo reflejado en el ser humano, tanto en la mente como en el cuerpo, en el cual cuando esta mente y cuerpo logren interactuar centrados en Dios, van a dar como resultado un individuo ideal, es decir, que sea un vivo reflejo de Dios. Es justamente una persona de carácter, de personalidad original. El mejor ejemplo de esta primera bendición es Jesús. Jesús decía, el que me ve a mí, ve al Padre. No se refería a que era Dios mismo, sino que había logrado esta unidad. Era tan cercano a Dios que era como decir que eran uno solo. Porque Jesús llegó a ser templo de Dios y heredar la naturaleza divina. Lo cual es lógico pensar. Esta etapa es para cualquier ser humano, cualquier persona que pueda lograr esta sintonía con Dios en corazón. Pero un solo individuo puede llegar a experimentar todo el reflejo de Dios. Sabemos que la felicidad es en conjunto, por lo tanto, este individuo solo no va a llegar a sentir la máxima felicidad. Justamente falta la segunda. No olvidemos que Dios también está armonizado en masculinidad y feminidad. Por lo tanto, esta etapa es cuando un varón y una mujer que hayan pasado por esta primera bendición, afianzando su relación personal con Dios, puedan armonizar e interactuar y así juntos establecer un matrimonio ideal, que va a ser un reflejo aún más completo de Dios. Acá vemos entonces, como vemos en las relaciones, que uno necesita del otro para poder asemejar a Dios. Justamente porque acá la felicidad se multiplica, como lo dice la bendición, tanto para la pareja, inclusive para un tercero. Porque Dios también tiene una relación de padre e hijo. Por lo tanto, quiere que sus hijos también tengan la misma experiencia de corazón de ser padres de sus hijos. En el cual ahí estarían multiplicando mucho más la felicidad y el amor a los hijos y al resto de la familia, el cual, siendo y perpetuando, sería toda una humanidad, en el cual vemos que la base para una humanidad feliz es primero una familia feliz, tanto un hombre, una mujer ideales, centrados en Dios. Y aún no termina ahí, inclusive Dios brinda una tercera bendición que se llama dominar, en el cual, ¿quién falta acá? Sabemos un individuo, un hombre y una mujer, hijos, familia, es decir, toda una humanidad que ya está junta con Dios, pueda interactuar con toda la naturaleza, en el cual este dominio no es un dominio de autoridad, sino un dominio de amor, de cuidado por el medio ambiente, de uso responsable, no solamente utilizar los recursos naturales, sino inclusive mejorar el ecosistema, dejarlo mejor de como lo recibí, ya que Dios como creador quiere verse reflejado en sus hijos, en todo ser humano, como co-creadores. Y finalizando, estas relaciones de dar y recibir que empezó como un individuo, terminaría como, conocido teológicamente, reino de los cielos. Que ahí estaría finalmente asemejando todas las características y atributos de Dios. Y vemos entonces que para que se establezca este fundamento es necesario estas 3 etapas.
el cual sería un reino de felicidad completa. Entonces vemos claramente que el ser humano es fundamental para establecer este reino y esta convivencia. ¿Por dónde sería donde habría que poner más atención de estos pasos? ¿En dominar, multiplicar o en crecer? Claramente sería en crecer, porque si se logra esta primera bendición, por añadidura se establecen las siguientes. Por lo tanto, es bastante fundamental esta primera etapa. Por eso, a continuación vamos a ver una ley para ver más en detalle cómo el ser humano puede crecer, no solamente fisiológicamente, sino también en su aspecto de la personalidad, en su carácter y en su espíritu. La tercera ley se llama ley de crecimiento, que vamos a ver a continuación.